¿Alguna vez has sentido que el dolor en tu vida es tan grande que te preguntas si Dios está realmente contigo? ¿Te has preguntado si ese sufrimiento que enfrentas tiene algún propósito o si simplemente es un castigo o una prueba sin sentido? Si te dijera que el sufrimiento no es el final, sino el comienzo de una transformación profunda en tu vida, un camino que puede acercarte más a Dios y revelar un propósito eterno que quizás nunca imaginaste. ¿Podrías verlo con otros ojos? ¿Podrías encontrar esperanza en medio del dolor? Permíteme contarte una historia. Era una noche oscura y tormentosa cuando un hombre, lleno de preguntas y lágrimas, se arrodilló en su habitación. Había perdido todo, su familia, su trabajo y su salud. En su desesperación gritó al cielo: «Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué a mí?». En ese momento sintió un profundo silencio, pero también una extraña paz. No entendía lo que estaba pasando, pero algo dentro de él le decía que no estaba solo. Esa noche, aunque nada cambió externamente, algo en su corazón comenzó a sanar. Poco a poco, descubrió que incluso en su sufrimiento, Dios estaba trabajando en su vida, moldeándolo, enseñándole y acercándolo a un propósito mayor. ¿Te has sentido alguna vez como este hombre? ¿Te has preguntado si hay algo más allá del dolor que enfrentas? En este video exploraremos juntos preguntas profundas como: ¿es el sufrimiento un castigo de Dios? ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir el dolor? ¿Qué propósito puede haber detrás de nuestras pruebas más difíciles? Reflexionaremos sobre las palabras de grandes pensadores cristianos como C.S. Lewis, quien dijo: «El dolor insiste en ser atendido. Dios nos susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo». Este canal está apenas comenzando su misión de llevar la palabra de Dios a quienes más la necesitan. Cada vez que te suscribes, cada vez que compartes este contenido, estás ayudando a que esta misión crezca, a que más personas encuentren respuestas en medio de su sufrimiento. Tu apoyo no es solo un clic, es un acto de amor, una semilla que siembras en el reino de Dios. Cuando te unes a esta comunidad, estás participando en un llamado divino para transformar vidas con la luz del Evangelio. En los próximos minutos, descubriremos juntos secretos espirituales que pueden cambiar tu perspectiva sobre el sufrimiento. Encontrarás esperanza, propósito y una nueva forma de ver tus pruebas. Aprenderás cómo Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para moldearte, fortalecer tu fe y llevarte a una relación más profunda con Él. Al final de este video, tendrás herramientas prácticas para enfrentar tus luchas con fe, ejemplos de cómo otros han encontrado propósito en su dolor, y una comprensión renovada de cómo el sufrimiento puede ser un instrumento divino para tu crecimiento. Te prometo que si te quedas hasta el final, este video puede ser un punto de inflexión en tu vida. Como muchos otros que han encontrado respuestas y consuelo en este mensaje, tú también puedes experimentar una transformación profunda. Lo que estás a punto de escuchar puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu caminar espiritual. Antes de comenzar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios: «Confío en Dios, incluso en el sufrimiento». Este simple acto de fe puede ser el primer paso para liberar bendiciones en tu vida. También te animo a darle un me gusta a este video, porque cada interacción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que están pasando por momentos difíciles. El algoritmo de las plataformas digitales funciona de manera que cuanto más se comparte un video, más personas pueden verlo. Imagina cuántas vidas podrían ser transformadas si este mensaje llega a quien más lo necesita. Además, escribe en los comentarios: «Dios es mi fortaleza,
como una declaración de fe y compromiso. Ya hemos visto cómo personas que han interactuado con el contenido han recibido bendiciones inesperadas en sus vidas. Capítulo 2. ¿Es el sufrimiento un castigo de Dios? Cuando enfrentamos sufrimientos en nuestra vida, es natural preguntarnos si estamos siendo castigados por algo que hemos hecho mal. ¿Es el dolor una muestra de la ira de Dios o hay algo más profundo detrás de nuestras pruebas? Para responder a esta pregunta, debemos sumergirnos en la palabra de Dios y en el contexto histórico y cultural de las Escrituras. En los tiempos bíblicos, muchas personas asociaban el sufrimiento con el castigo divino. En el libro de Job, los amigos de Job intentaron convencerlo de que sus desgracias eran consecuencia directa de algún pecado oculto. Sin embargo, la historia nos muestra que Job era un hombre justo y temeroso de Dios. Su sufrimiento no era un castigo, sino una prueba que revelaría su fe y su confianza en el Creador. Para entender esta perspectiva, viajemos al contexto cultural del antiguo Israel. En esa época, las personas vivían bajo la ley mosaica, un sistema que conectaba directamente la obediencia con la bendición y la desobediencia con la maldición. Esto se refleja en pasajes como Deuteronomio 28, donde se enumeran las bendiciones para quienes obedecen a Dios y las maldiciones para quienes se apartan de su camino. Sin embargo, el libro de Job y otros textos bíblicos nos enseñan que esta relación no siempre es tan simple. A veces, el sufrimiento tiene propósitos que van más allá de nuestra comprensión inmediata. En el idioma hebreo original, la palabra castigo se traduce como mu'kar, emusar, que también puede significar disciplina o corrección. Esto nos da una pista importante. El sufrimiento no siempre es un castigo, sino una forma en que Dios nos disciplina y nos guía hacia un propósito mayor. Así como un padre amoroso corrige a su hijo para enseñarle y protegerlo, Dios permite ciertas pruebas en nuestra vida para moldearnos y acercarnos más a Él. Pensemos en la metáfora del alfarero y el barro, que aparece en Jeremías 18. El alfarero trabaja pacientemente con el barro, moldeándolo y refinándolo hasta que se convierte en una obra de arte. De manera similar, Dios usa nuestras pruebas para moldearnos según su voluntad. Aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado final es una vida transformada y fortalecida por la fe. Ahora, reflexionemos sobre cómo esta verdad se aplica a nuestra vida diaria. ¿Has enfrentado momentos en los que sentiste que el sufrimiento era un castigo? ¿Cómo cambió tu perspectiva al entender que podría ser una disciplina amorosa de Dios? Piensa en 5 formas prácticas en las que puedes responder al sufrimiento con fe y confianza. En tu vida familiar, cuando enfrentes conflictos o desafíos, recuerda que Dios puede estar enseñándote paciencia y amor incondicional. En tu trabajo, si atraviesas dificultades laborales, considera cómo estas pruebas pueden fortalecer tu carácter y tu ética. En tu comunidad, usa tus experiencias de sufrimiento para empatizar con otros y ofrecer consuelo a quienes también están luchando. En tu vida espiritual, dedica tiempo a la oración y la meditación, buscando la guía de Dios en medio de tus pruebas. En tu crecimiento personal, permite que el sufrimiento te enseñe lecciones valiosas sobre humildad, gratitud y perseverancia. Imagina que el sufrimiento es como un fuego que purifica el oro. Aunque el calor es intenso, el resultado es un metal precioso y refinado. De la misma manera, Dios está trabajando en tu vida, eliminando las impurezas y revelando la belleza de su obra en ti. Ahora te invito a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser moldeadas por Dios?
¿Cómo puedes confiar en su propósito incluso cuando no entiendes el porqué de tus pruebas? Tómate un momento para pensar en estas preguntas y pide a Dios que te muestre su voluntad en medio de tu sufrimiento. Permíteme compartir una historia inspiradora. Hace años, una mujer llamada Ana enfrentó una enfermedad grave que la dejó postrada en cama durante meses. Al principio, se sentía abandonada por Dios, preguntándose por qué permitía tanto dolor en su vida. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a buscar a Dios en oración y a leer su palabra con más fervor. Descubrió que, aunque no entendía completamente su situación, Dios estaba usando su sufrimiento para fortalecer su fe y acercarla más a Él. Hoy, Ana comparte su testimonio con otros, mostrando cómo el sufrimiento puede ser una herramienta para glorificar a Dios y transformar vidas. Por último, consideremos cómo responder a las críticas o dudas que otros puedan tener sobre este tema. Algunas personas podrían decir: si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento? La respuesta está en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió el dolor más grande imaginable para darnos vida eterna. Su sufrimiento no fue un castigo, sino un acto de amor y redención. De la misma manera, Dios puede usar nuestro sufrimiento para cumplir su propósito en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Recuerda que cada prueba que enfrentas tiene un propósito. Dios no te ha abandonado, al contrario, está caminando contigo en medio de tus luchas, moldeándote Capítulo 3. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir el dolor? El dolor es una de las realidades más difíciles de aceptar en nuestra existencia. Cuando enfrentamos sufrimiento, es natural preguntarnos: ¿cómo puede un Dios que nos ama permitir que experimentemos tanto dolor? Esta pregunta ha resonado en los corazones de millones a lo largo de la historia, y para encontrar una respuesta debemos profundizar en la naturaleza de Dios y el propósito detrás del sufrimiento. Para comprender esta aparente paradoja, debemos recordar que el amor de Dios no es un amor indulgente o permisivo, sino un amor perfecto que busca lo mejor para nosotros, incluso cuando eso implica atravesar situaciones difíciles. En Isaías 55, 8, 9, Dios dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esto nos recuerda que aunque no siempre entendamos el propósito del dolor, podemos confiar en que Dios tiene un plan mayor para nuestras vidas. Desde una perspectiva histórica y cultural, el concepto de sufrimiento en el mundo antiguo estaba profundamente conectado con la idea de crecimiento y transformación. En la cultura hebrea, por ejemplo, el sufrimiento era visto como una herramienta que Dios usaba para purificar y fortalecer a su pueblo. Esto se refleja en pasajes como Malaquías 3:3, donde Dios es descrito como un refinador que purifica la plata, eliminando las impurezas para revelar su verdadero brillo. Este proceso, aunque doloroso, es esencial para que podamos cumplir el propósito para el cual fuimos creados. En el idioma griego, la palabra dolor se traduce como patos, que también está relacionada con la palabra pasión. Esto nos muestra que el dolor no es solo una experiencia negativa, sino una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios y descubrir nuestra verdadera identidad en Él. Así como Jesús experimentó el dolor de la cruz por amor a nosotros, también nosotros podemos encontrar propósito y redención en medio de nuestras pruebas. Para ilustrar esta verdad, consideremos la metáfora del diamante.
Un diamante comienza como un trozo de carbón que bajo intensa presión y calor se transforma en una de las piedras más preciosas del mundo. De manera similar, nuestras vidas son moldeadas y transformadas por las pruebas que enfrentamos. Aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado final es una obra maestra que refleja la gloria de Dios. Ahora, pensemos en cómo esta verdad se aplica a nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones difíciles que en retrospectiva nos han hecho más fuertes y nos han acercado más a Dios? Aquí hay 5 formas prácticas de responder al dolor con fe y confianza. En tu vida familiar, usa los momentos de dificultad para fortalecer los lazos con tus seres queridos y aprender a depender más unos de otros. En tu vida espiritual, dedica tiempo a la oración y la meditación, buscando la guía de Dios en medio de tus pruebas. En tu comunidad, comparte tus experiencias con otros, mostrando cómo Dios ha trabajado en tu vida incluso en los momentos más oscuros. En tu trabajo, permite que las dificultades te enseñen lecciones valiosas sobre perseverancia y humildad. En tu crecimiento personal, reflexiona sobre cómo cada prueba ha contribuido a tu desarrollo como persona y como hijo de Dios. Mientras reflexionas sobre estas ideas, te invito a considerar estas preguntas. ¿Qué lecciones puedes aprender de las pruebas que estás enfrentando actualmente? ¿Cómo puedes usar tu dolor para glorificar a Dios y ayudar a otros? Tómate un momento para pensar en estas preguntas y pídele a Dios que te muestre su propósito en medio del sufrimiento. Permíteme compartir una historia inspiradora. Hace algunos años, un joven llamado Marcos perdió a su padre en un accidente trágico. Durante meses, luchó con el dolor y la confusión, preguntándose por qué Dios había permitido que algo tan terrible sucediera. Sin embargo, a través de la oración y el apoyo de su iglesia, Marcos comenzó a ver cómo Dios estaba usando su dolor para moldearlo y prepararlo para un propósito mayor. Hoy, Marcos es pastor y utiliza su experiencia para consolar y guiar a otros que enfrentan pérdidas similares. Su testimonio es un recordatorio poderoso de que incluso en medio del dolor, Dios está obrando en nuestras vidas. Por último, consideremos cómo responder a las críticas o dudas que otros puedan tener sobre este tema. Algunas personas podrían decir, si Dios es amor, ¿por qué no elimina el dolor por completo? La respuesta está en el libre albedrío. Dios nos ha dado la libertad de elegir, y con esa libertad viene la posibilidad de experimentar tanto el bien como el mal. Sin embargo, incluso en medio del dolor, Dios promete estar con nosotros y usar nuestras pruebas para nuestro bien, como se menciona en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerda que el dolor no es un signo de abandono, sino una oportunidad para experimentar el amor y la gracia de Dios de una manera más profunda. Mantén la fe y confía en que Él está contigo en cada paso del camino. Capítulo 4. ¿Qué propósito puede haber detrás del sufrimiento? Cuando enfrentamos el dolor, nuestra primera reacción suele ser buscar un ¿por qué? Queremos entender el propósito detrás de nuestras pruebas. Anhelamos encontrar sentido en medio de la tormenta. Y aunque muchas veces no podemos ver el cuadro completo desde nuestra perspectiva humana, la Biblia nos asegura que Dios tiene un propósito eterno, incluso en nuestras dificultades. Imagina por un momento que estás observando un hermoso tapiz. Desde el frente ves un diseño perfecto, con colores y patrones que se entrelazan de manera armoniosa. Pero si miras el reverso, todo parece un caos. Hilos desordenados, nudos y colores que no tienen sentido. Nuestra vida es como ese tapiz.
Desde nuestra perspectiva limitada, solo vemos el lado desordenado, pero Dios, el gran tejedor, ve el diseño completo. Él está usando cada hilo de nuestra vida, incluso los momentos de sufrimiento, para crear algo hermoso. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos de cómo Dios usó el sufrimiento para cumplir propósitos mayores. Pensemos en José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Durante años, José podría haber pensado que Dios lo había abandonado. Sin embargo, al final de su historia, vemos cómo Dios usó todo ese sufrimiento para salvar a una nación entera del hambre. En Génesis 50:20, José dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Para comprender mejor esta verdad, exploremos el contexto histórico y cultural de la época de José. En el antiguo Egipto, los esclavos eran considerados propiedad y no tenían derechos. Ser vendido como esclavo no solo significaba perder la libertad, sino también la dignidad y la identidad. Sin embargo, Dios estaba con José incluso en las circunstancias más adversas, guiándolo y preparándolo para el propósito que tenía para su vida. Este relato nos recuerda que aunque no siempre entendamos el porqué de nuestro sufrimiento, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien. Desde una perspectiva lingüística, la palabra hebrea ra'á, que se traduce como mal o sufrimiento, también puede significar adversidad o dificultad. Esto sugiere que lo que percibimos como mal no siempre es algo negativo en el plan de Dios, sino una herramienta que Él usa para moldearnos y refinarnos. Así como el oro es purificado en el fuego, nuestras vidas son transformadas a través de las pruebas. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? Aquí hay 5 formas prácticas de encontrar propósito en medio del sufrimiento. En tu vida familiar, usa las pruebas para fortalecer los lazos con tus seres queridos, aprendiendo a apoyarse mutuamente y a depender más de Dios. En tu vida espiritual, dedica tiempo a la oración y la reflexión, buscando la guía de Dios y pidiéndole que te muestre su propósito en medio de tus luchas. En tu comunidad, comparte tu testimonio con otros, mostrando cómo Dios ha trabajado en tu vida, incluso en los momentos más oscuros. En tu trabajo, permite que las dificultades te enseñen lecciones valiosas sobre paciencia, perseverancia y humildad. En tu crecimiento personal, reflexiona sobre cómo cada prueba ha contribuido a tu desarrollo como persona y como hijo de Dios. Mientras reflexionas sobre estas ideas, te invito a considerar estas preguntas. ¿Qué lecciones puedes aprender de las pruebas que estás enfrentando actualmente? ¿Cómo puedes usar tu dolor para glorificar a Dios y ayudar a otros? Tómate un momento para pensar en estas preguntas y pídele a Dios que te muestre su propósito en medio del sufrimiento. Permíteme compartir una historia inspiradora. Hace algunos años, una mujer llamada Sofía enfrentó una serie de tragedias. Perdió su trabajo, su hogar y finalmente a su esposo en un accidente. Durante meses luchó con la desesperación y la duda, preguntándose por qué Dios permitía tanto dolor en su vida. Pero a través de la oración y el apoyo de su iglesia, Sofía comenzó a ver cómo Dios estaba usando su sufrimiento para moldearla y prepararla para un propósito mayor. Hoy, Sofía dirige un ministerio que ayuda a mujeres en situaciones similares, ofreciendo esperanza y consuelo a quienes lo necesitan. Su testimonio es un recordatorio poderoso de que, incluso en medio del dolor, Dios está obrando en nuestras vidas. Por último, consideremos cómo responder a las críticas o dudas que otros puedan tener sobre este tema.
Algunas personas podrían decir, si Dios tiene un propósito para el sufrimiento, ¿por qué no lo explica claramente? La respuesta está en nuestra fe. Como se menciona en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no siempre entendamos el propósito detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y para su gloria. Recuerda que el sufrimiento no es un signo de abandono, sino una oportunidad para experimentar el amor y la gracia de Dios de una manera más profunda. Mantén la fe y confía en que Él está contigo en cada paso del camino. Capítulo 5. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento con fe y esperanza? El sufrimiento es una realidad inevitable en la vida, pero la manera en que lo enfrentamos puede marcar la diferencia entre el desánimo y el crecimiento espiritual. La fe y la esperanza son herramientas poderosas que Dios nos ha dado para atravesar las tormentas de la vida, pero ¿cómo podemos mantener nuestra fe cuando todo parece estar en contra de nosotros? ¿Cómo podemos encontrar esperanza en medio del dolor? La Biblia nos ofrece innumerables ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron sufrimiento con fe y esperanza. Pensemos en el apóstol Pablo, quien soportó persecuciones, encarcelamientos y sufrimientos físicos por causa de su fe. En 2 Corintios 4:8-9, Pablo escribe, «Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». Estas palabras nos recuerdan que, aunque enfrentemos pruebas, no estamos solos. Dios está con nosotros, sosteniéndonos y fortaleciendo nuestra fe. Desde una perspectiva histórica, la iglesia primitiva enfrentó persecuciones severas. Los primeros cristianos eran arrestados, torturados e incluso ejecutados por su fe. Sin embargo, su esperanza en la resurrección y en las promesas de Dios les dio la fuerza para perseverar. Este ejemplo nos enseña que la fe no elimina el sufrimiento, pero nos da la fortaleza para enfrentarlo con valentía y confianza. En el idioma griego, la palabra esperanza se traduce como elpis, que significa confianza expectante. Esta esperanza no es un simple deseo, sino una certeza basada en las promesas de Dios. Cuando enfrentamos sufrimiento, podemos aferrarnos a esta esperanza, sabiendo que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que nuestras pruebas no son en vano. Ahora, bien, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? Aquí hay 5 pasos prácticos para enfrentar el sufrimiento con fe y esperanza. Busca a Dios en oración. Habla con Dios sobre tus luchas y tus emociones. Él quiere escuchar tu corazón y darte consuelo. Medita en las promesas de la Biblia. Encuentra versículos que te recuerden el amor y la fidelidad de Dios. Escríbelos y léelos a diario. Rodéate de una comunidad de fe. Busca apoyo en tu iglesia o en amigos cristianos que puedan orar contigo y alentarte. Recuerda las bendiciones pasadas. Reflexiona sobre cómo Dios te ha ayudado en el pasado y confía en que Él seguirá siendo fiel. Sirve a otros. A veces, ayudar a quienes también están sufriendo puede traer sanidad y propósito a nuestras propias vidas. Mientras reflexionas sobre estas ideas, te invito a considerar estas preguntas. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe en medio de las pruebas? ¿Qué pasos puedes tomar hoy para cultivar una esperanza más profunda en las promesas de Dios? Tómate un momento para pensar en estas preguntas y pídele a Dios que te guíe y te fortalezca. Permíteme compartir una historia inspiradora. Hace unos años, un hombre llamado Andrés perdió a su hijo en un accidente trágico. Durante meses, luchó con la tristeza y la desesperación, preguntándose cómo podría seguir adelante.
Pero a través de la oración y el apoyo de su comunidad de fe, Andrés comenzó a encontrar consuelo en las promesas de Dios. Descubrió que, aunque nunca podría reemplazar a su hijo, podía honrar su memoria ayudando a otros padres que enfrentaban pérdidas similares. Hoy, Andrés lidera un grupo de apoyo para familias en duelo, ofreciendo esperanza y sanidad a quienes lo necesitan. Por último, consideremos cómo responder a las críticas o dudas que otros puedan tener sobre este tema. Algunas personas podrían decir, ¿cómo puedes tener fe en un Dios que permite el sufrimiento? La respuesta está en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió el dolor más grande imaginable para redimirnos y darnos vida eterna. Su sufrimiento no fue en vano, y el nuestro tampoco lo es. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para crecer en nuestra fe, acercarnos a Dios y glorificar su nombre. Recuerda que el sufrimiento no es el final de la historia. Dios tiene un propósito para cada prueba que enfrentamos, y Él promete estar con nosotros en cada paso del camino. Mantén la fe, cultiva la esperanza y confía en que Dios está obrando en tu vida, incluso en medio del dolor. Capítulo 6. El papel del perdón en el sufrimiento. El sufrimiento a menudo está relacionado con heridas que otros nos han causado. Estas heridas pueden ser físicas, emocionales o espirituales, y muchas veces dejan cicatrices profundas en nuestra vida. En medio de este dolor, el perdón se presenta como una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para sanar y encontrar paz. Pero, ¿cómo podemos perdonar cuando el daño parece irreparable? ¿Qué papel juega el perdón en nuestro proceso de sanación? La Biblia nos enseña que el perdón no es solo una opción, sino un mandato. En Mateo 6, 14, 15, Jesús dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras nos recuerdan que el perdón no solo beneficia a la persona que nos ha herido, sino que también nos libera a nosotros de la carga del rencor y la amargura. Desde una perspectiva histórica y cultural, el perdón era un concepto radical en los tiempos de Jesús. En una sociedad donde la venganza y la justicia retributiva eran comunes, Jesús introdujo un nuevo paradigma basado en el amor y la gracia. Este mensaje sigue siendo relevante hoy en día, ya que el perdón tiene el poder de transformar relaciones, comunidades y vidas. En el idioma griego, la palabra perdón se traduce como afiemi, que significa dejar ir o soltar. Esto implica que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión consciente de liberar a la otra persona del peso de su deuda. Al hacerlo, también nos liberamos a nosotros mismos del peso del dolor y la amargura. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? Aquí hay 5 pasos prácticos para practicar el perdón en medio del sufrimiento. Reconoce el dolor. No ignores ni minimices el daño que te han causado. Reconocer el dolor es el primer paso hacia la sanación. Ora por la persona que te hirió. Aunque al principio pueda ser difícil, pide a Dios que bendiga a esa persona y trabaje en su corazón. Decide perdonar. Recuerda que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. Haz un compromiso consciente de soltar el rencor. Busca apoyo. Habla con un amigo de confianza, un líder espiritual o un consejero sobre tu proceso de perdón. Confía en el tiempo de Dios. La sanación es un proceso y puede llevar tiempo. Confía en que Dios está obrando en tu corazón y en tu vida. Mientras reflexionas sobre estas ideas, te invito a considerar estas preguntas. ¿Hay alguien a quien
¿Necesitas perdonar? ¿Cómo puedes dar el primer paso hacia el perdón hoy? Tómate un momento para pensar en estas preguntas y pídele a Dios que te dé la fuerza y la gracia para perdonar. Permíteme compartir una historia inspiradora. Hace algunos años, una mujer llamada Clara fue traicionada por su mejor amiga, quien difundió rumores falsos sobre ella. Durante meses, Clara luchó con el dolor y la ira, sintiéndose incapaz de superar la traición. Pero a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios, Clara comenzó a comprender el poder del perdón. Decidió perdonar a su amiga, y aunque la relación nunca volvió a ser la misma, Clara encontró paz y libertad en su corazón. Hoy Clara comparte su testimonio con otros, mostrando cómo el perdón puede traer sanación y restauración. Por último, consideremos cómo responder a las críticas o dudas que otros puedan tener sobre este tema. Algunas personas podrían decir, ¿por qué debería perdonar a alguien que no lo merece? La respuesta está en el ejemplo de Jesús. En la cruz, Jesús oró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Él nos perdonó incluso cuando no lo merecíamos, y nos llama a hacer lo mismo con los demás. Recuerda que el perdón no significa justificar el mal o ignorar el daño, sino liberar a la otra persona y a nosotros mismos del peso del rencor. Al practicar el perdón, podemos encontrar sanación, paz y una conexión más profunda con Dios. Capítulo 7. La esperanza eterna en medio del sufrimiento. El sufrimiento, aunque doloroso, no es el final de la historia para quienes confían en Dios. La Biblia nos ofrece una esperanza eterna que trasciende las pruebas temporales de esta vida. Esta esperanza no solo nos consuela, sino que también nos da fuerza para perseverar y mirar hacia el futuro con confianza. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo escribe, «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Esta declaración nos recuerda que nuestro sufrimiento actual es temporal y que la gloria eterna que Dios tiene preparada para nosotros supera con creces cualquier prueba que enfrentemos en esta vida. Desde una perspectiva histórica, los cristianos de la iglesia primitiva enfrentaron persecuciones y sufrimientos inimaginables. Sin embargo, su fe en la esperanza de la resurrección y la vida eterna les dio la fortaleza para mantenerse firmes. Esta misma esperanza sigue siendo una fuente de consuelo y fortaleza para los creyentes de hoy. En el idioma griego, la palabra gloria se traduce como doxa, que implica esplendor, honor y majestad. Esta palabra describe la recompensa eterna que Dios ha preparado para aquellos que perseveran en la fe. Saber que nuestro sufrimiento tiene un propósito eterno nos ayuda a enfrentar las pruebas con una perspectiva diferente. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? Aquí hay 5 formas prácticas de vivir con esperanza eterna en medio del sufrimiento. Recuerda las promesas de Dios. Medita en pasajes bíblicos que hablen de la esperanza y la vida eterna, como Apocalipsis 21:4, que dice, «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor». Ora con fe, pide a Dios que te dé la fortaleza para perseverar y que renueve tu esperanza en sus promesas. Comparte tu esperanza con otros. Habla con amigos y familiares sobre la esperanza que tienes en Cristo, especialmente en momentos de dificultad. Mantén la perspectiva eterna. Recuerda que esta vida es solo una parte de nuestra existencia y que la eternidad con Dios es nuestro verdadero destino. Sirve a los demás,
Usa tus experiencias de sufrimiento para consolar y animar a otros que están pasando por pruebas similares. Mientras reflexionas sobre estas ideas, te invito a considerar estas preguntas. ¿Cómo puedes mantener tu enfoque en la esperanza eterna en medio de las pruebas? ¿Qué pasos puedes tomar hoy para fortalecer tu fe y confianza en las promesas de Dios? Tómate un momento para pensar en estas preguntas y pídele a Dios que renueve tu esperanza. Permíteme compartir una historia inspiradora. Hace algunos años, un hombre llamado Samuel fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Aunque enfrentó momentos de tristeza y miedo, Samuel encontró consuelo en la esperanza de la vida eterna. Pasó sus últimos días compartiendo su fe con otros pacientes en el hospital, recordándoles que, aunque esta vida es temporal, la eternidad con Dios es para siempre. Su testimonio tocó muchas vidas y sigue siendo un recordatorio poderoso de la esperanza que tenemos en Cristo. Por último, consideremos cómo responder a las críticas o dudas que otros puedan tener sobre este tema. Algunas personas podrían decir, si hay una esperanza eterna, ¿por qué el sufrimiento sigue siendo tan difícil de soportar? La respuesta está en nuestra humanidad. Aunque sabemos que la gloria eterna nos espera, seguimos siendo seres humanos con emociones y limitaciones. Sin embargo, Dios nos promete que nunca nos dejará ni nos abandonará. Deuteronomio 31:6. Y que su gracia es suficiente para sostenernos en nuestras debilidades. 2 Corintios 12:9. Recuerda que la esperanza eterna no es solo un consuelo para el futuro, sino una fuente de fortaleza para el presente. Mantén tus ojos puestos en las promesas de Dios y confía en que Él está contigo en cada paso del camino. Capítulo 8. Cómo crecer espiritualmente a través del sufrimiento. El sufrimiento, aunque difícil, puede ser una herramienta poderosa que Dios utiliza para nuestro crecimiento espiritual. En medio de las pruebas podemos aprender lecciones valiosas, desarrollar virtudes como la paciencia y la fe y profundizar nuestra relación con Dios. Pero, ¿cómo podemos aprovechar el sufrimiento para crecer espiritualmente en lugar de dejarnos vencer por él? En Santiago 1:2-4 se nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje nos recuerda que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer y madurar en nuestra fe. Desde una perspectiva histórica, muchos de los grandes líderes de la fe enfrentaron sufrimientos significativos que los moldearon y los prepararon para cumplir los propósitos de Dios. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. David enfrentó años de persecución antes de convertirse en rey. Y Jesús mismo, a través de su sufrimiento en la cruz, cumplió el plan de redención para la humanidad. Estos ejemplos nos muestran que el sufrimiento puede ser un medio por el cual Dios nos prepara para algo mayor. En el idioma hebreo, la palabra prueba se traduce como nisaibón, nisayón, que también puede significar enseñanza o oportunidad de aprendizaje. Esto sugiere que las pruebas no son solo desafíos, sino también oportunidades para aprender y crecer en nuestra relación con Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? Aquí hay 5 pasos prácticos para crecer espiritualmente a través del sufrimiento. Confía en el plan de Dios. Reconoce que Dios tiene un propósito para tu sufrimiento, incluso si no lo entiendes en el momento. Busca a Dios en su palabra. Dedica tiempo a leer la Biblia y meditar en pasajes que hablen de la fidelidad y el propósito de Dios. Ora con sinceridad. Habla con Dios sobre tus luchas y tus emociones.
Pídele que te dé sabiduría y fortaleza para enfrentar las pruebas. Aprende de tus experiencias. Reflexiona sobre lo que Dios te está enseñando a través de tus pruebas y cómo puedes aplicar esas lecciones en tu vida. Comparte tu testimonio. Usa tus experiencias para animar y fortalecer a otros que están pasando por situaciones similares. Mientras reflexionas sobre estas ideas, te invito a considerar estas preguntas. ¿Qué lecciones puedes aprender de las pruebas que estás enfrentando actualmente? ¿Cómo puedes usar tu sufrimiento para acercarte más a Dios y ayudar a otros? Tómate un momento para pensar en estas preguntas y pídele a Dios que te guíe en tu proceso de crecimiento espiritual. Permíteme compartir una historia inspiradora. Una mujer llamada Elena perdió todo en un incendio: su hogar, sus pertenencias y su estabilidad financiera. Durante meses luchó con el dolor y la incertidumbre, preguntándose cómo podría seguir adelante. Pero a través de su fe en Dios, Elena comenzó a ver su sufrimiento como una oportunidad para depender más de Él. Con el tiempo, reconstruyó su vida y comenzó un ministerio para ayudar a otras familias que enfrentaban pérdidas similares. Hoy, Elena dice que su sufrimiento la acercó más a Dios y le dio un propósito mayor en la vida. Por último, consideremos cómo responder a las críticas o dudas que otros puedan tener sobre este tema. Algunas personas podrían decir: si Dios es bueno, ¿por qué permite que suframos? La respuesta está en el carácter de Dios. Aunque no siempre entendemos sus caminos, sabemos que Él es soberano y que su propósito final es nuestro bien y su gloria. Como se menciona en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerda que el sufrimiento no es un obstáculo, sino una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarte más a Dios. Confía en que Él está contigo en cada paso del camino y que su propósito para tu vida es bueno. Capítulo 9. La importancia de la gratitud en medio del sufrimiento. El sufrimiento puede hacernos sentir abrumados y enfocados únicamente en nuestras dificultades. Sin embargo, la gratitud es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para cambiar nuestra perspectiva, fortalecer nuestra fe y encontrar paz en medio de las pruebas. Pero, ¿cómo podemos practicar la gratitud cuando enfrentamos dolor y adversidad? En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos exhorta: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Este versículo no nos dice que demos gracias por todo, sino en todo. Esto significa que incluso en medio del sufrimiento, podemos encontrar razones para agradecer a Dios por su fidelidad, su provisión y su presencia constante en nuestras vidas. Desde una perspectiva histórica, muchos hombres y mujeres de fe practicaron la gratitud en los momentos más oscuros de sus vidas. Job, por ejemplo, después de perderlo todo, dijo: «Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:21. Esta actitud de gratitud no minimizó su dolor, pero le permitió reconocer la soberanía de Dios y confiar en su plan. En el idioma hebreo, la palabra gratitud se traduce como tvoda, toda, que también implica una expresión de alabanza y reconocimiento. Practicar la gratitud no solo beneficia nuestra relación con Dios, sino que también tiene un impacto positivo en nuestra salud emocional y espiritual. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? Aquí hay 5 pasos prácticos para cultivar la gratitud en medio del sufrimiento. Haz una lista de bendiciones. Escribe 3 cosas por las que estás agradecido cada día, incluso en medio de las pruebas. Ora con gratitud. Dedica tiempo a agradecer a Dios por su fidelidad, su amor y las formas en que ha obrado en tu vida.
Encuentra lo positivo en las pruebas. Reflexiona sobre cómo las dificultades pueden estar moldeándote y acercándote más a Dios. Comparte tu gratitud con otros. Habla con amigos o familiares sobre las bendiciones que has experimentado incluso en tiempos difíciles. Alaba a Dios en todo momento. Usa la adoración y la música para expresar tu gratitud a Dios, incluso cuando no sientas ganas de hacerlo. Mientras reflexionas sobre estas ideas, te invito a considerar estas preguntas. ¿Qué bendiciones puedes identificar en tu vida, incluso en medio del sufrimiento? ¿Cómo puedes practicar la gratitud hoy? Tómate un momento para pensar en estas preguntas y pídele a Dios que te ayude a cultivar un corazón agradecido. Permíteme compartir una historia inspiradora. Una mujer llamada Marta perdió su trabajo durante una crisis económica. Aunque al principio se sintió desanimada, decidió comenzar un diario de gratitud, escribiendo cada día una cosa por la que estaba agradecida. Con el tiempo, Marta descubrió que su actitud había cambiado por completo. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, comenzó a ver las oportunidades que Dios estaba abriendo para ella. Eventualmente, encontró un nuevo trabajo que no solo satisfacía sus necesidades, sino que también le permitió servir a otros de una manera significativa. Por último, consideremos cómo responder a las críticas o dudas que otros puedan tener sobre este tema. Algunas personas podrían decir, ¿cómo puedo estar agradecido cuando estoy sufriendo? La respuesta está en la perspectiva. La gratitud no niega el dolor, pero nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones de Dios y a confiar en que Él está obrando en nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas. Recuerda que la gratitud es una elección que podemos hacer todos los días, independientemente de nuestras circunstancias. Al practicar la gratitud, podemos experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, y encontrar fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Capítulo 10. La comunidad como apoyo en el sufrimiento. El sufrimiento puede hacernos sentir aislados y solos, pero Dios nunca quiso que enfrentáramos nuestras pruebas en soledad. La comunidad es un regalo que Dios nos ha dado para apoyarnos, animarnos y fortalecernos en momentos de dificultad. A través de la comunión con otros creyentes podemos encontrar consuelo, sabiduría y esperanza. En Gálatas 6:2, Pablo nos exhorta: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Este versículo nos recuerda que somos llamados a caminar juntos en nuestras pruebas, ayudándonos mutuamente a llevar las cargas que enfrentamos. La comunidad no solo nos brinda apoyo emocional, sino que también nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe. Desde una perspectiva histórica, la iglesia primitiva entendía profundamente la importancia de la comunidad. En Hechos 2:42-47, vemos cómo los primeros cristianos compartían sus vidas, sus recursos y su fe, fortaleciendo su relación con Dios y entre ellos. Este modelo de comunidad sigue siendo relevante hoy en día, especialmente en tiempos de sufrimiento. En el idioma griego, la palabra comunidad se traduce como koinonia, que implica compañerismo, participación y compartir en común. Esto sugiere que la comunidad no es solo un grupo de personas, sino una conexión profunda basada en el amor y el propósito de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? Aquí hay 5 pasos prácticos para encontrar apoyo en la comunidad durante el sufrimiento. Busca una comunidad de fe. Únete a una iglesia o grupo de creyentes donde puedas compartir tus luchas y recibir apoyo espiritual. Sé vulnerable. Comparte tus cargas con personas de confianza. La honestidad y la transparencia son clave para recibir ayuda y ánimo.
Ora en grupo. Participa en oraciones comunitarias donde puedas experimentar el poder de la intercesión y el apoyo mutuo. Sirve a otros. Usa tus propias experiencias de sufrimiento para animar y apoyar a otros que están pasando por pruebas similares. Permanece conectado. No te aísles durante las dificultades. Mantén contacto con amigos, familiares y líderes espirituales que puedan caminar contigo en tu proceso. Mientras reflexionas sobre estas ideas, te invito a considerar estas preguntas. ¿A quién puedes acudir en busca de apoyo en este momento? ¿Cómo puedes ser una fuente de ánimo y fortaleza para alguien más? Tómate un momento para pensar en estas preguntas y pídele a Dios que te guíe hacia una comunidad que te fortalezca. Permíteme compartir una historia inspiradora. Un hombre llamado Andrés perdió a su esposa en un accidente trágico. Durante meses luchó con el dolor y la soledad, sintiéndose incapaz de seguir adelante. Un día, un amigo lo invitó a un grupo de apoyo en su iglesia. Aunque al principio se mostró reacio, Andrés decidió asistir. Allí encontró personas que lo escucharon, oraron por él y lo animaron en su proceso de sanación. Con el tiempo, Andrés comenzó a liderar su propio grupo de apoyo, ayudando a otros a encontrar consuelo y esperanza en medio de sus pérdidas. Por último, consideremos cómo responder a las críticas o dudas que otros puedan tener sobre este tema. Algunas personas podrían decir, no necesito a nadie, puedo enfrentar mis problemas solo. La respuesta está en el diseño de Dios. Fuimos creados para vivir en comunidad, y la Biblia nos enseña que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Eclesiastés 4, 9, 10. La comunidad no es una señal de debilidad, sino una expresión de la fortaleza que encontramos al caminar juntos. Recuerda que la comunidad es un regalo de Dios para apoyarnos en los momentos más oscuros. No tengas miedo de buscar ayuda y de ser una fuente de ánimo para otros. Juntos podemos encontrar esperanza y fortaleza en medio del sufrimiento. Capítulo 11. El poder de la oración en tiempos de sufrimiento. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para enfrentar el sufrimiento. A través de la oración podemos acercarnos a Dios, expresar nuestras emociones, buscar su guía y recibir su paz. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también transforma nuestro corazón y nuestra perspectiva en medio de las pruebas. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima con estas palabras: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la oración es un refugio donde podemos encontrar paz y fortaleza, incluso en los momentos más difíciles. Desde una perspectiva histórica, muchos héroes de la fe encontraron consuelo y dirección a través de la oración. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, oró fervientemente antes de enfrentar la cruz. Mateo 26, 36, 46. Su ejemplo nos muestra que, incluso en los momentos de mayor angustia, podemos acudir al Padre en oración. En el idioma griego, la palabra oración se traduce como proseuché, que implica una comunicación íntima y continua con Dios. Esto nos recuerda que la oración no es solo una lista de peticiones, sino una conversación profunda con nuestro Creador. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? Aquí hay 5 pasos prácticos para fortalecer nuestra vida de oración en tiempos de sufrimiento. Sé honesto con Dios. Comparte tus emociones y luchas abiertamente con Él. No tengas miedo de expresar tu dolor, tus dudas o tus preguntas.
Ora con la palabra de Dios. Usa pasajes bíblicos como guía para tus oraciones. Esto te ayudará a alinear tus pensamientos con las promesas de Dios. Establece un tiempo de oración diario. Dedica un momento específico cada día para estar a solas con Dios en oración. Ora en comunidad. Únete a otros creyentes en oración, ya sea en grupos pequeños, en la iglesia o con amigos cercanos. Espera en Dios. Confía en que Él escucha tus oraciones y responde de acuerdo con su voluntad y su tiempo perfecto. Mientras reflexionas sobre estas ideas, te invito a considerar estas preguntas. ¿Cómo puedes hacer de la oración una parte central de tu vida, especialmente en tiempos de sufrimiento? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios en oración? Tómate un momento para pensar en estas preguntas y pídele a Dios que fortalezca tu vida de oración. Permíteme compartir una historia inspiradora. Un hombre llamado Ricardo enfrentó una enfermedad grave que lo dejó postrado en cama durante meses. Aunque al principio se sentía desesperado, decidió dedicar tiempo a la oración diaria. A través de este hábito, Ricardo encontró paz y fortaleza para enfrentar su situación. Incluso comenzó a orar por otros pacientes en el hospital, compartiendo con ellos el amor y la esperanza de Dios. Hoy, Ricardo testifica que la oración transformó su vida y lo ayudó a encontrar propósito en medio de su sufrimiento. Por último, consideremos cómo responder a las críticas o dudas que otros puedan tener sobre este tema. Algunas personas podrían decir, he orado, pero no veo resultados. La respuesta está en la soberanía de Dios. Aunque no siempre entendemos sus respuestas, sabemos que Él escucha nuestras oraciones y obra para nuestro bien. Romanos 8:28. La oración no siempre cambia nuestras circunstancias, pero siempre cambia nuestro corazón. Recuerda que la oración es un regalo que nos permite acercarnos a Dios en cualquier momento y lugar. En medio del sufrimiento, la oración nos da fuerza, esperanza y paz. No dejes de orar, confiando en que Dios está contigo en cada paso del camino. Capítulo 12. La esperanza eterna en medio del sufrimiento. El sufrimiento, aunque doloroso, no tiene la última palabra en la vida de los creyentes. A través de Cristo, tenemos una esperanza eterna que trasciende cualquier prueba o dificultad que enfrentemos en este mundo. Esta esperanza nos da fortaleza, consuelo y una perspectiva celestial que nos permite perseverar en medio del sufrimiento. En Romanos 8:18, Pablo escribe, «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Este versículo nos recuerda que, aunque el sufrimiento es real, es temporal, nuestra esperanza está en la promesa de la vida eterna con Dios, donde no habrá más dolor ni lágrimas. Apocalipsis 21:4. Desde una perspectiva histórica, los primeros cristianos enfrentaron persecuciones, sufrimientos y hasta la muerte con una fe inquebrantable. Su esperanza no estaba en este mundo, sino en la promesa de la resurrección y la vida eterna con Cristo. Esta esperanza los sostuvo y les dio valor para enfrentar cualquier adversidad. En el idioma griego, la palabra esperanza se traduce como elpis, que implica una expectativa confiada y segura en las promesas de Dios. Esta esperanza no es un deseo incierto, sino una certeza basada en el carácter fiel de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? Aquí hay 5 pasos prácticos para vivir con esperanza en medio del sufrimiento. Medita en las promesas de Dios. Dedica tiempo a leer y reflexionar en pasajes bíblicos que hablen de la esperanza eterna y la fidelidad de Dios. Recuerda la victoria de Cristo. Mantén en mente que Jesús venció el pecado y la muerte, asegurando nuestra esperanza eterna.
Enfócate en lo eterno. No te dejes consumir por las preocupaciones temporales, sino fija tus ojos en las cosas celestiales. Colosenses 3:2. Comparte tu esperanza con otros. Habla con amigos, familiares y compañeros de fe sobre la esperanza que tienes en Cristo, animándolos a perseverar. Confía en el plan de Dios. Aunque no siempre entendamos el propósito del sufrimiento, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. Mientras reflexionas sobre estas ideas, te invito a considerar estas preguntas. ¿Cómo puedes vivir con una perspectiva eterna en medio de tus pruebas actuales? ¿Cómo puedes compartir la esperanza de Cristo con quienes te rodean? Tómate un momento para pensar en estas preguntas y pídele a Dios que renueve tu esperanza. Permíteme compartir una historia inspiradora. Un hombre llamado Juan fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Aunque al principio sintió miedo y desesperación, decidió poner su esperanza en Cristo y en la promesa de la vida eterna. Durante sus últimos meses, Juan compartió su fe con amigos y familiares, animándolos a confiar en Dios. Su paz y alegría en medio de la adversidad impactaron profundamente a quienes lo rodeaban. Hoy, su legado sigue vivo como un testimonio de la esperanza eterna que tenemos en Cristo. Por último, consideremos cómo responder a las críticas o dudas que otros puedan tener sobre este tema. Algunas personas podrían decir, es difícil tener esperanza cuando todo parece perdido. La respuesta está en la verdad del Evangelio. Nuestra esperanza no depende de nuestras circunstancias, sino de la obra redentora de Cristo y su promesa de vida eterna. Como se menciona en Hebreos 6:19, la esperanza que tenemos es como un ancla del alma, segura y firme. Recuerda que, como creyentes, nuestra esperanza está en Cristo y en la gloria eterna que nos espera. En medio del sufrimiento, esta esperanza nos da fuerza para seguir adelante, sabiendo que nuestras pruebas son temporales y que un día estaremos con Dios para siempre. Capítulo final. La esperanza eterna y el propósito cumplido a lo largo de nuestra vida. Enfrentamos desafíos, sufrimientos y momentos de incertidumbre. Sin embargo, cada capítulo de nuestra historia tiene un propósito divino, y el sufrimiento no es el final. Dios nos llama a vivir con una esperanza eterna, confiando en que todas las cosas obran para bien y que al final su propósito perfecto será cumplido. En Apocalipsis 22:13, Jesús declara, «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último». Este versículo nos recuerda que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida, desde el inicio hasta el final. Él es quien escribe nuestra historia, y su plan siempre culmina en la gloria y la redención. La esperanza eterna no es solo un concepto abstracto, es una promesa viva que nos sostiene en medio de las pruebas. Como se menciona en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta esperanza nos da la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando para cumplir su propósito en nosotros. Desde una perspectiva bíblica, la historia de la humanidad culmina en la restauración completa de todas las cosas. En Apocalipsis 21:5 Dios dice, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Esta promesa no solo se refiere al fin del sufrimiento, sino también a la renovación de nuestra relación con Él y con su creación. En el idioma hebreo, la palabra esperanza se traduce como tikvah, que implica una expectativa segura y confiada. Esto nos recuerda que nuestra esperanza en Dios no es incierta, sino una certeza basada en su fidelidad y sus promesas. Ahora bien, ¿cómo podemos vivir con esta esperanza eterna y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida? Aquí hay 5
Pasos prácticos. Abraza la perspectiva eterna. Recuerda que tu vida en este mundo es solo una parte de una historia mucho más grande y eterna. Vive con propósito diario. Busca glorificar a Dios en cada decisión y acción, sabiendo que todo tiene un significado eterno. Confía en la soberanía de Dios. Descansa en la certeza de que Dios tiene el control de cada detalle de tu vida. Sé un portador de esperanza. Comparte con otros la esperanza que tienes en Cristo, animándolos a confiar en Él. Mantén tus ojos en la meta final. Vive con la expectativa del día en que estarás cara a cara con Dios, libre de todo sufrimiento. Mientras reflexionas sobre estas ideas, te invito a considerar estas preguntas. ¿Cómo puedes vivir con una perspectiva eterna en medio de los desafíos diarios? ¿De qué manera puedes cumplir el propósito de Dios en tu vida y ser un reflejo de su esperanza para otros? Tómate un momento para pensar en estas preguntas y pídele a Dios que te guíe en esta jornada. Permíteme compartir una historia inspiradora. Una mujer llamada Elena enfrentó una enfermedad terminal que, según los médicos, le dejaba poco tiempo de vida. En lugar de rendirse al miedo, Elena decidió vivir cada día con propósito, compartiendo su fe y esperanza con todos los que conocía. Su vida, aunque breve, impactó a cientos de personas, mostrándoles el poder de una esperanza eterna en Cristo. Por último, consideremos cómo responder a las dudas que otros puedan tener sobre la esperanza eterna. Algunas personas podrían decir: es difícil creer en algo que no puedo ver. La respuesta está en la fe. Como se menciona en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra esperanza no se basa en lo que podemos ver, sino en la fidelidad de Dios y en su promesa eterna. Recuerda que este capítulo final no es solo el cierre de un libro, sino una invitación a vivir con propósito, esperanza y fe. Dios te llama a abrazar su plan eterno, a confiar en su amor y a caminar con la certeza de que al final todas las cosas serán hechas nuevas. Vive con la esperanza de que lo mejor está por venir y que en Cristo tu historia tiene un final glorioso.